Nunca mires hacia abajo a nadie, a menos que le estés ayudando a levantarse. Estas no son palabras mías, son palabras de Jesse Jackson, pero que nos da la bienvenida y la entrada a nuestro capítulo de hoy, la empatía con nuestros psicólogos. Capítulo, los psicólogos, acá la empatía. Vamos a conversar con don Sergio Chilin. Sergito, gracias por estar acá. Muy bien. Don Mauricio Valenzuela Valderrama, ¿no es cierto? Bueno, la empatía, una palabra que se utiliza tanto, está tan de moda y que tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, Sergio, se propone poco, se hace poco en la acción, digamos, ¿no? Se utiliza harto la palabra, pero en la acción como que la empatía no está tan en uso, está más en desuso. ¿Será difícil ser empático hoy en día en esta sociedad, en este mundo en que vivimos? Bueno, es súper buena tu pregunta o tu referencia, porque básicamente lo que se está viendo es que el día de hoy los niveles de empatía han bajado. Hay una profesora de la Universidad de Indiana que empezó a ver las bajadas y ya en el año 2000 era bastante crítico, de ahí para abajo, digamos, de ahí más adelante. Porque mira, uno piensa de que es algo como muy como New Age, entre comillas, ponerse en el lugar del otro y todo. Pero un poco más que eso, ponerse los zapatos del otro es lo que nos ha permitido como especie sobrevivir, porque nosotros no somos buenos peleando, nosotros somos buenos formando grupos y tratando de entender las intenciones de otros para ir y luchar, para ir y protegernos, para ir y hacer, no sé, pues, un barco y navegar a través de los océanos. Eso ha permitido que nuestra especie ha tenido éxito. Entonces, una de las cosas sí, ha disminuido, no sabemos exactamente por qué. Quizás atribuirlo en parte a los cambios de la tecnología puede ser una buena explicación. Nosotros normalmente para desarrollar esta habilidad tenemos que estar en grupo. Si uno diría, pero pucha, estamos todos los días en grupo. En realidad no. Por ejemplo, inclusive acá, o en la casa donde usted esté viendo, o en un restaurante, usted va a ver de que la mayoría de las personas ahora están mucho más centrados en una pantalla, mucho más centrados en sí mismos. Entonces eso te da menos capacidad de, primero, ejercitar el tema de qué está sintiendo el otro desde su cabeza, en términos de la sensación física y el sentimiento. Y también te hace importarte menos, porque puedes satisfacer tus necesidades a través de recursos económicos y a través de tener la pantalla del celular y conseguir lo que tú quieras ahí. Ahora, es importante dividir que hay dos tipos de empatía. Después podemos ir abriendo más esta conversación, pero es relevante. Una que es la emocional, que es decir, cuánto a mí me afecta sentir, por ejemplo, el dolor ajeno. Y hemos descubierto de que cuando tú sientes el dolor ajeno, o inclusive cuando tú sientes que el otro está tomando, permiso, cuando uno está tomando algo, se activan ciertas regiones del cerebro. Y ahí podemos hablar un día o ahora de las neuronas espejo, que son unas neuronas que se descubrieron en unos monitos, y que se descubrieron que se activan cuando ellos hacen algo, pero también cuando ellos ven que otro hace una acción. Normalmente va a hacer esto, entonces se le va a activar sus neuronas de espejo al hacer esto, que están en la corteza motora. Entonces hay una que es más de sensación y la otra es más cognitiva, más mental. Es como entender qué va a pensar el otro si yo estoy haciendo aquello. Y eso es la base de una cuestión que se llama teoría de la mente, que es muy genial porque nos ayuda a tener educación y modales, y también nos ayuda desde los 3, 4 años, inclusive antes, a aprender a mentir. La empatía también está relacionada con la capacidad de establecer mentiras, que es algo que hace nuestra especie desde muy chicos. Pero para eso tenemos que entender la perspectiva del otro. Entonces hay uno que es más perspectiva, mental, comillas, y otro que es más emocional, sentir. Y ambos estarían relacionados con este fenómeno que le llamamos ponernos en el lugar del otro. Mauricio. Mira, dos cosas, como partiste. Esta frase no es mía. A lo mejor va a ser una tontera lo que voy a decir, pero lo quiero decir. Esta frase no es mía, es de tal autor. Y yo una vez una persona me escribió por las redes y me dijo, pero si esa frase es de otra persona. Entonces le dije, las frases, las palabras son universales, son de todos. Y sobre todo cuando son buenas. Así que no te estoy corrigiendo. Simplemente quiero aclarar que esa buena idea, ojalá todos la hiciéramos nuestra, en el sentido de tenerla como propia.
Y la idea de mirar hacia abajo, suelen ser las mismas personas que miran hacia abajo las personas que miran hacia arriba. Y suelen ser las mismas personas que les cuesta mirar de frente. Va a parecer no, pero así, es casi literal. Es casi literal lo que estoy diciendo. Y creo que es importante aprender en la vida a mirar de frente. Aunque parezca una simpleza extremadamente simple, para ser redundante. No, aprender a mirar de frente, a quien sea. Al Papa, al presidente, al mendigo, a aprender a mirar de frente. Creo que es una muy buena reflexión para partir. Segundo, voy a decir una cosa radical, así, con todos los acentos que se merecen. Si aprendiéramos a ser más empáticos en el mundo en general, el mundo sería mejor que el mundo que vivimos. La empatía no es cualquier cosa. No es tan fácil tampoco. No es enseñarle a un niño a ser empático. Nosotros en psicología, Sergio, ayúdame, si hacemos tenemos una técnica, algunos la usan, a veces la he usado, que es la técnica de la silla vacía, que llamamos, ¿no es cierto? Y que es decirle, ahora tú siéntate en la otra silla y ponte en el lugar del otro. Estoy inventando, una pareja de marido y mujer, o de pareja, o de lo que sea. Ahora siéntate tú allá y yo me voy a quedar en el lugar donde estás tú y tú me vas a empezar a responder como el otro te responde y te vas a empezar a sentir. Entonces es un juego muy terapéutico cuando logramos desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y el problema que tenemos es que nos cuesta ponernos incluso en nuestro propio lugar, con mayor razón nos cuesta ponerlo en el lugar del otro. Y voy a reiterarlo porque me parece, y lo siento de corazón, el mundo sería mucho mejor si se desarrollara, si se enseñara, si se aplicara en mayor cantidad de gente el tema de la empatía. Tal vez no habrían guerras, habría menos conflictos, habría más comprensión, habría más entendimiento, habría más sabiduría. ¿Y por qué si hay algo tan bueno que podría generar tantas soluciones y una armonía mejor en la vida, por qué entonces tenemos todo lo que tú estás nombrando? Mira, ¿Qué nos pasa? Si se supone que el hombre es esencialmente empático, sí, o el ser humano, ¿por qué estamos al debe? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cada día parece que tenemos que decirle a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia, a nuestros propios cercanos, oye, falta un poco de empatía con el niño que es de otro país, está en el colegio, con el niño que se le hace bullying? Pues estoy partiendo de abajo, de la infancia. ¿Qué pasa ahí? Yo creo, Julio César, que hay una serie de variables que tienen mucha incidencia. Hoy día vivimos en una sociedad donde lo que vende es lo que importa. Y lo que vende es el conflicto. Aunque parezca radical lo que estoy diciendo, lo que vende es el conflicto. Tú estás viendo un programa de televisión y estás viendo un conflicto, que un asalto, que van corriendo, que van saltando, el rating empieza para arriba y tú lo sabes mejor que yo. Arriba, hacia arriba, hacia arriba. Veo una persona empática con un señor pobre que está con un perrito, marca un poco porque causa un poco de ternura, pero rápidamente el director dice, ya, vámonos a otro tema. Entonces es un poco radical lo que estoy diciendo. Y segundo, y con esto cierro esta parte de tu pregunta, yo creo que tiene que ver con una cosa que va a parecer un poco más hippie, pero asumo. La empatía yo creo que es uno de los sinónimos del amor. Es algo muy parecido a cuando entendemos amor. Cuando yo soy capaz de ponerme en tu lugar, de sentir lo que estás sintiendo, de sufrir lo que tú estás sufriendo, de empatizar contigo, de sentirme cerca, es conectarme contigo. Y que tú te conectas conmigo. Es una conexión muy profunda. Comillas, mucho más espiritual. Entonces, creo que también tiene que ver con eso en sociedades más individualistas, más egoístas, más arribistas. Creo que la empatía es una cosa que no es, si bien es cierto, tiene la importancia que hemos resaltado con Sergio, no se educa ni se habla mucho de eso y no he visto ningún otro programa donde hablemos de la empatía, salvo en este programa que nos damos el lujo de poder hablar de empatía. ¿Y cómo logramos ser empáticos? ¿Se aprende? ¿Se nace así? ¿Es una cuestión que está en el ADN? ¿Es una cuestión adquirida? ¿La tenemos que desarrollar? ¿La tenemos que trabajar? Bueno, partamos por ver dónde existe, ¿verdad? Supuestamente existe en el cerebro, aunque, bueno, uno podría dudar quizás en todo el cuerpo, pero tenemos algunos datos y eso nos puede ayudar a decir, bueno, qué es lo que hay y cómo se podría trabajar.
Sabemos que hay un circuito de la empatía. Un circuito de la empatía que se relaciona con varias áreas del cerebro. ¿Cómo descubrieron eso? Lo descubrieron de una manera súper al azar, como casi todas las cosas. Todas las cosas. Mira, hay un tipo de demencia. Está el Alzheimer, que lo conocemos harto. Está el Parkinson, que lo conocemos un poco menos. Y hay otra demencia que es la de Bruce Willis, que es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una demencia que ataca más pronto y que tiene cambio en la personalidad. Y la persona se vuelve apática o se vuelve desinhibida. ¿Y qué es lo que sucede? En esa demencia, las personas también pierden esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tener el decoro y también de entender cuándo la están embarrando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un científico que se llama Bruce Miller, empezó a investigar este tipo de demencia y se dio cuenta que hay un módulo que está alterado, que va de la frente, hay unas áreas de la toma de decisiones que están un poquito más en la mitad de atrás, en el cíngulo, también frontal, pero más ventral. Hay una zona más cerca de acá, que es el temporal, hay un circuito. Y dijo, cuando se destruye este circuito, parece que las personas pierden esta capacidad de mesura, de ponerse en el lugar del otro y bla, bla, bla. Entonces, a partir de esta demencia, captaron qué áreas estaban destruidas y después analizaron cerebros de personas sanas y descubrieron que cuando ellos hacen ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro, se activan las mismas áreas que están destruidas en las personas que tienen demencia frontotemporal. Entonces llegaron a la conclusión de que hay un circuito y que de alguna manera es un circuito cuantificable y que de alguna manera a veces hay enfermedades que te hacen perder ese circuito. Ahora, ¿cómo se trabaja? El problema tiene que ver con las definiciones. Porque, insisto, hay varios tipos de empatía. Una es entender lo que el otro está haciendo como en un tablero de ajedrez, que es más mental, y la otra es sentir lo que el otro podría estar sintiendo. Y hay gente que nace con menos empatía. Ejemplo, había otro señor que se llama Baron Cohen, lo que va a decir es medio complicado, pero me voy a meter en el mismo saco porque creo que probablemente cumplo los criterios diagnósticos. La gente que tiene, por ejemplo, algún grado de autismo, le cuesta más sentir las sensaciones del otro, y por eso a veces tienen menos filtro. Descubrió que esas personas, y unas personas que tienen trastorno limítrofe, el Baron Cohen, descubrió que parece que tenían problemas con esa empatía más emocional, como que el switch no se conectaba. Entonces, por ejemplo, quizás si yo veo quizás una mano con un cuchillo, probablemente mi cuerpo se afecta menos que el de Mauricio. O si yo bostezo, probablemente Mauricio va a tener más probabilidad de bostezar que lo que yo haga si yo lo veo al bostezando. Entonces hay una cuestión que es más física, pero también te puedes entrenar en ello. Y para eso tienes que tener una sociedad que te explique que, por ejemplo, no sé, pongamos el siguiente ejemplo. A veces yo atiendo gente y a veces le pregunto a estos jóvenes que vienen con su mamá o con su papá, ¿su papá o su mamá no estará molesto si a usted se le ocurre la idea de suicidarse? ¿O si a usted se le ocurre la idea, no sé, pues de volarse la cabeza con X sustancia? Ah, no, es que yo pensé que iban a estar bien o que se iban a olvidar de mí. O sea, puede ser también una cosa más depresiva. Hay mucha gente en esta sociedad que ni siquiera se ha hecho el ejercicio de pensar las consecuencias de sus actos sobre otros, sobre sus hermanos, sobre sus papás, sobre su pololo, polola. Entonces, también tiene que entender eso, que hay gente que le falta la educación. ¿Y por qué? Porque quizás los padres, muchas veces hemos hablado, esto no ha estado ahí para explicarles cómo se socializa. ¿Cuánta gente tiene sobremesa el día de hoy? No digo que sea la solución, pero ¿cuánta gente conversa de, mira, a mí me pasa esto cuando tú dices aquello? Quizás no tan como psicólogo, pero un poco. Entonces, la mental se puede entrenar. La emocional, no sé si tanto. Yo lo que te podría decir al revés, se puede perder. ¿Cómo sabemos eso? Las enfermeras y los médicos que pasan en su entrenamiento, después se les analiza ver imágenes complicadas, sangrientas, y estas personas pierden la capacidad de transpirar frente a ver esas imágenes, que se llama resistencia galvánica. Un tipo que se llama John Diceti, de la Universidad de Chicago, estudia eso. Me tocó conocerlo una vez. Entonces tú puedes perderla. Por ejemplo, la gente que va a las guerras, quizás los bomberos, quizás la gente que está frente a cadáveres, la pierde. Ganarla es más difícil. Quizás haciendo un ejercicio, no sé, pues de corporización, quizás haciendo arte, quizás haciendo música. Me imagino que quizás la puede ganar. Pero ahí, insisto, es un poco más complicado. Bueno. Y estar expuesto a cuestiones muy riesgosas, muy peligrosas, te hace perder la noción de dónde estás. ¿No? Un tipo que trabaja con el peligro, todo, no tiene nada que ver con alguien que tú los ves actuar de repente a los bomberos rescate. El mismo ejemplo que pusiste tú. O lo mismo que ya que para que nadie se sienta ofendido, porque los psicólogos, yo cuando partí esto hace como 15 años probablemente sufría más que ahora. Ahora es como, ok, ya, te pasó esto, ok, qué bueno, o sea, te ayudo, hago lo que tengo que hacer, pero no me pasa algo adentro. Po. Claro.
Y probablemente un cirujano que lleva 20 años operando tampoco se complica mucho cuando está viendo las tripas afuera. Y es normal, es esperable eso. Porque si no te descompone y no puedes trabajar, no puedes ser profesional en ello. Sí, yo creo que, mira, reitero que es un tema extraordinariamente interesante, porque como todas las cosas se pueden mirar de distintos puntos de vista. Obviamente que una persona que está en la guerra y ve que a su compañero le volaron los sesos y siguió caminando y volaron. Me imagino que necesita como mecanismo de defensa para poder sobrevivir y para seguir guerreando y para seguir estando al frente de la batalla. Estoy pensando en Ucrania con Rusia, me imagino esta gente que va por voluntariado incluso y toda esa cosa, tiene que, comillas, endurecer un poco el corazón para seguir adelante, seguir en la guerra, porque no se puede quedar con su compañero llorando y cargándolo y entonces perdimos un soldado. Y yo eso lo entiendo perfecto, pero voy a hacer el ejercicio a lo mejor menos abstracto y me voy a poner en la vida cotidiana de lo común y corriente, de lo que acontece en la cotidiana del día a día, de cómo transcurre en nuestra sociedad. Yo lo que observo una cosa es, primero, que el ser empático no significa que yo tengo que sufrir el sufrimiento que está teniendo el otro. No significa eso. Lo que significa empatizar desde mi punto de vista es entender al otro. Y tú dijiste, Julio, una cosa que la dejaste un poquito al pasar y yo la quiero tomar. Y que siempre hay que tomarla. No solamente tiene que ver con el otro. Somos poco empáticos con nosotros mismos. Muchas veces nos ponemos, aunque suene extraño, nos conocemos poco, conversamos con nosotros poco, nos ponemos poco en nuestro propio lugar, recorremos poco nuestra propia historia, siempre estamos como afuera, siempre estamos como haciendo cosas, siempre estamos justificándonos. Hoy día estaba con un paciente, un presidente, una persona que me visita, y conversábamos de este tema. Y es un tema súper interesante. Cómo él vuelca todos sus problemas y sus depresiones y todo a estar fuera, a hacer. Entonces en la mañana se levanta, hace, para acostarse agotado y antes de dormirse, entonces se prepara un traguito para quedarse dormido, para no conectarse consigo mismo y no poder, comillas. Yo creo que puede sonar incluso un poco reforzado lo que estoy diciendo, un poco forzado, pero no. Creo que también, así como otros o sea, las autocompasiones, creo que la empatía también es algo que tiene que partir con uno mismo. Pero ahí hay una pequeña diferencia con Sergio. Yo creo que sí se educa. Y se educa en lo cognitivo, los dos tipos que es lo cognitivo. Se educa la empatía cognitiva, de entender por qué al niño le cuestan las matemáticas, por ejemplo, o le cuesta lo que sea. Creo que ahí hay una empatía, entender qué le está pasando al otro, le tiene miedo a la nota, bla, bla, bla. Pero también hay una empatía que es tal vez la más relevante de todas, que es la empatía emocional. Y que lamentablemente, ya no en caso de guerra, mucha gente reclama con los medios de salud pero masiva. ¿cómo choca eso un poco, perdóname esta provocación, pero cómo choca eso un poco con el hazte cargo? O sea, estoy cansado de ser empática con mi hermana, bueno, que se haga cargo de sus cosas. Estoy cansado de ser empático con mi sobrino, bueno, que se haga cargo de sus propios problemas. ¿Por qué yo me tengo que estar haciendo cargo? ¿Por qué le estoy prestando oreja? Estoy cansado de prestarle oreja a mi familia, que bueno, tienen puros problemas, y resulta que yo en esta empatía me estoy perdiendo en esos problemas, me estoy bajoneando, estoy tratando de tirar para arriba, de estar bien con mi familia, estoy ahí con un ancla, ¿no?, que me tira abajo, o sea, perdóname la provocación, pero Sí, estoy llevándolo, eso es lo real. Estoy llevándolo a la realidad, a ese que dice, no, es mal hermano, y el otro hermano dice, no, es que mi hermano, weón, tiene demasiados problemas. O sea, yo, bueno, lo he ayudado, lo he escuchado, le he prestado luz y sigue y persiste. Sí, claro. Y le digo, bueno, tenés que hacerte cargo de tus cosas, tenés que cambiar, claro, tenés que cambiar los patrones, tenés que tomar nota, toma acción, anda a ver a un profesional que se preocupe de esto, o tú, preocúpate de esto, como recién decía. Entonces, ¿hasta dónde está la empatía y dónde está el arrastre? Claro. ¿Y dónde está el que tú te salís de tu propio centro y equilibrio por otro?
Es que ahí hay varias ideas que yo creo que hay dos que son fundamentales. Una, que si bien no está directamente relacionado, al menos indirectamente sí, es la empatía con la responsabilidad. Sí, claro. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos que en este minuto tenemos generaciones de cristal. ¿Qué implica eso? Que son generaciones más sensibles a lo que les ocurre, pero no lo que le ocurre al otro. Por eso este estudio que les hablaba de la Universidad de Indiana, que van bajando los niveles de empatía. Es decir, una persona poco empática también es poco responsable, se hace poco cargo. ¿Por qué? Porque no le importan las acciones suyas y las consecuencias que tienen el resto, que supuestamente son su red de apoyo. No le importa cargarle la mano a su red de apoyo. Y eso viene con un segundo concepto, la culpa. La culpa, acuérdense, viene del vocablo alemán, deuda. Entonces, este tipo de personas, por ejemplo, los bajos en empatía y que la utilicen como un arma, dicen, tú me debes algo a mí. Entonces tengo cero responsabilidad y además yo te hago sentir mal, te hago sentir culpable que tú me debes. El ejemplo más clásico, hay un video viral que está por TikTok. Un joven de 20 años que dice que él nunca va a trabajar porque a él lo tuvieron, ellos fueron los padres irresponsables que lo tuvieron porque tuvieron una noche de deseo y que él con sus 20 añitos no puede salir a trabajar en ese nada, así que ellos tienen que hacer cargo del resto de su vida de él porque fue el error de ellos traerlo a este mundo, que él no eligió venir a este mundo. Se pasó. Pero si pueden buscar, hay muchos videos así y parecen broma, pero el tipo lo dice, por lo menos parece muy sincero o es un gran actor. Entonces hay que ver eso. La empatía también implica ser responsable y saber de que mis acciones van a tener consecuencias en otro y que yo no puedo obligar a los otros a hacerse cargo de mí. Responsabilidad afectiva. Ahora, también hay que tener cuidado porque la gente cuando es sobreempática también experimenta mucha culpa. Es decir, yo siento que tengo que hacerme responsable de los problemas del otro. Entonces yo creo que aquí tenemos dos grupos en la sociedad. Tenemos un grupo que todavía está pensando de que tienen que mantener algo más grande que ellos mismos. Y hay un gran grupo que quiere ser mantenido por otros. Me carga esa gente el primer grupo. Me carga esa gente que cree que puede salvar al mundo con la acción, todo. Cuando uno... Perdón, esto es una opinión personal, fuera de toda cátedra, no quiero dar cátedra de nada, no, es una opinión y un sentimiento, casi una emoción. Porque uno tiene que hacer bien lo que tiene que hacer uno. Sí. Y desde ahí conectar y generar comunidad y generar... O sea, yo hago bien la pega con cueva para mis hijos. O sea, cuando de verdad... No tengo cómo ayudarte para los hijos del vecino de la esquina, bueno. O sea, de verdad que ayúdenme a mí también, ¿me entiendes? O sea, por supuesto. o sea, primero hazte responsable de tu círculo, de tu pega, haz bien tu trabajo. Si eres un médico, sé un buen médico, genera un buen entorno, haz un buen equipo, ¿me entendió, no? Y de ahí, o sea, hay gente que yo veo que son unos verdaderos, perdóname la expresión, unos conches su madre, y que en el mundo andan salvando el mundo, que andan, o sea, andan rescatando perros, pero no van a ver a la mamá, ¿no es cierto? Que andan, ¿no es cierto? Que quieren, que lloran por, no sé, los muertos en Ucrania, ¿no? Y que resulta que no son malos vecinos, Claro. Resulta que, ¿me entendió, no? Claro. Claro. Que son unos pelotudos incapaces de mover un auto y dejar tapado la salida del vecino, ¿no es cierto? Pero andan pegándose en el pecho, ¿me entendió? ¿No? Que salen de Chile y se meten a todos los prostíbulos y acá van y van a la misa y se pegan latigazos como los de esta Prime, no sé cómo se llamaba, ¿no es cierto? Entonces, oye, eso me genera mucha suspicacia y rechazo a esa gente que como que es demasiado buena y como que es demasiado que todo y que es demasiado como que esto, ¿me entendés? O sea, siento que ahí también como que está pasado el tejo, ¿cachai? Como que hay una cuestión también de demostrar algo, Pucha, mira, solo breve, Mauricio, para darte Por supuesto. dos cositas. Al principio planteé Lo esto... bueno es hacer podcast que no tiene hora de término. Sí. Nunca vamos a quedar con algo en el tintero. Mira, muy breve, que para que una persona sea irresponsable tiene que haber otro que es sobreresponsable. En Alcohólicos Anónimos lo que descubrieron en los años 60 era que para que haya una persona que sea dependiente y que no le interese su vida, alguien tiene que hacerse cargo de esa persona. Hay un dependiente y un codependiente. Entonces, normalmente cuando hay gente extremadamente irresponsable, para que esa persona llegue a la adultez tiene que haber otro que sea extremadamente responsable. Llámese un papá, una mamá, una abuela, un cónyuge, el Estado. Entonces, esto es una diada. Los dos están mal. Como tú dices,
cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, es lo mínimo. Todas las células hacen eso. Si no, seríamos parásitos, como plantea Mauro en muchos de sus escritos. Ahora, el segundo punto. Mira, el problema de la palabra empatía es que ha sido utilizada también para ciertas ideologías. ¿Y qué es lo que pasa? Un tipo, me carga hablar de autores para decir, no se me ocurrió a mí solamente. ¿Cachai? Un tipo que se llamaba Lobachevsky planteaba que era un tipo que estuvo tras la cortina de hierro y vio cómo funcionaban las psicopatías. Generalmente, las personas que más hablan de la cuestión buenista lo utilizan para manipular al otro. Claro. No con un propósito de realmente ser buenas personas. Es tan psicópata, es tan ajeno a la culpa, tan desvergonzado, que utiliza un discurso que yo no voy a hacer para hacerte sentir mal a ti y tener dominio sobre ti. Un dominio moral. Hay varias personas en los distintos gobiernos que hemos tenido que plantean una superioridad moral y después no la cumplen. ¿O no? Bueno, un parte de lo que se le critica al woke es un poco eso. De que está hablando de una superioridad moral, pero en muchas cosas las personas que son los adalides de eso no están a la altura. Entonces hay que tener ojo con los discursos buenistas, llámese religiosos, llámese ideológicos políticos, llámese de minoría, lo que sea, porque muchas veces las personas que los dicen tienen un propósito utilitario. No es realmente que queremos salvar al mundo, es que yo te quiero hacer creer eso para que tú te sientas mal y que yo tenga poder sobre ti. Y eso es fácil. Entonces, muchas veces la empatía tiene que ver más con las acciones más que con las palabras. O sea, lejos. La empatía es un acto, más que una palabra. Se me estaba ocurriendo, mientras escuchaba a Sergio, dijimos que había dos tipos de empatía. Hay otros dos tipos de empatía, la falsa y la verdadera. Cuando tú te refieres a lo que te refieres, a este buenismo y este discurso, y hasta cuándo, y apenas con suerte soy con mis hijos, empático y todo eso, ser empático cansa y uno tiene límites. Y uno tiene que ser, este concepto de empatía tiene que ir junto con otra herramienta, diría el Gaffi, diría el maestro. Tiene que ir así como el martillo con el alicate, con el destornillador, tiene que ir con la honestidad. Y yo tengo límites. Yo te puedo escuchar a ti 1, 2, 3, 4 veces, hasta cuando yo pueda escucharte. Y lo demás es falso. Y yo te puedo ayudar a ti. Cuando entran las personas que me visitan, llamados pacientes, no me gusta decirle así, lo primero que yo les digo, yo no soluciono problemas, yo ayudo, yo te puedo ayudar a solucionar tu problema. Y para eso yo te voy a escuchar, voy a tratar de empatizar contigo, voy a poner todo lo mejor de mí, voy a poner hasta mis sentimientos, no en el sentido de nexo, de comunicación potente. Pero tú eres la persona que tiene que solucionar el problema. Yo no te voy a solucionar tu problema. Esa es la primera raya de cancha que yo planto, siempre, porque creo honestamente en eso. Yo puedo ser súper empático y estar 40, 45 o 1 hora escuchando a una persona. Y súper atento. Y dar lo mejor de mí. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis reflexiones. Pero el problema es de él, sigue siendo de él. Es que hay gente que... ¿Sabes qué me pasa con lo que estamos hablando? Siento que hay gente que se aprovecha. Bueno. Por ejemplo, que tú le prestes oreja a alguien, quien sea. No sé si los que están escuchando van a ser empáticos conmigo, pero hay tipos que trasladan o transforman sus problemas en un problema de otro, weón. Se lo endosan al otro, po. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque otra persona es más frágil, porque tiene menos carácter, porque le prestó oreja un par de veces, o porque le prestó 20 lucas una vez, le empezó a pedir 10 después, 15 después, 20, hasta que, bueno, o sea, ¿qué onda te pasa? Pero si Chile es un país de abusadores, pues, Julio César. En medio de todo esto, pongo esta provocación porque ¿cómo rayamos los límites? ¿Me entendí? ¿Cómo? Porque además también vivimos en un mundo súper bueno para juzgar. A mí me pasa que de repente en las redes sociales veo, no, es que es mal esposo, mal hijo. ¿Qué sabe que a lo mejor es un hijo que está agotadísimo de una vida que ha llevado por quizá una madre, en este caso, que a lo mejor tenía un problema psiquiátrico y que el tipo ya está devastado, está acabado, ¿me entendió, no? Por supuesto. Entonces se tienden a meter... Eso. Porque son dinámicas que son súper complejas, súper difíciles. Entonces, los límites de esto, ¿cuáles son? Me decía un amigo, los límites de la buena onda.
Sí, el otro día me decía un amigo, yo soy buena onda, pero vivo en una sociedad de aprovechadores, me dijo él. Lógico. Entonces, ser empático, por eso llego a la mesa el tema, ser empático está en riesgo porque de repente tú quieres ser buena onda, quieres comprender y ¡pum! Te pasan por arriba, por encima, abusándote prácticamente, ¿no es cierto? Emocionalmente, que es durísimo. Sí, claro. Es durísimo. Te endosan el problema, perdón. Sí, dale. No hay nada más liberador, creo yo, es una manera de decir, hay otras cosas que son liberadoras, pero es un decir, no hay nada más liberador que cuando tú le endosas tu problema al otro. Entonces le pasas el problema al otro y con eso o le echas la culpa definitivamente al otro, entonces también le cobras tu problema como se lo endosaste al otro. Como este cabro que decía Sergio el del Viral. Claro, y se transforma ustedes me tuvieron, tengo 20 años y parásito. Háganse cargo el resto de mi vida. En un parásito. Sí. Voy a decir otra cosa, una cuñita. Chile necesita más psicología y menos jueces. Este país está lleno de soberbios jueces, estoy hablando de jueces que se creen jueces. Entonces en las redes sociales, tú ves las descalificaciones, a ti, a mí, a Sergio, a todo el mundo, las descalificaciones como si fueran dioses, como si poseedores de una verdad absoluta, donde te emiten unos juicios con un desconocimiento, y eso se ve en la televisión, eso se ve en los medios, se ve en todos lados. Yo he escuchado opiniones de ti, de mí, del otro, así, ¿de qué está hablando este gallo? ¿De quién está hablando? Entonces, hay gente que es poco empática y suelen ser esos mismos soberbios que se dan el lujo de andar dictando cátedra, y nosotros aquí esto es un espacio de conversación, no es un espacio de cátedra, esto es un espacio de conversación donde intercambiamos opiniones sobre, por ejemplo, la empatía. Las personas empáticas suelen ser mejores personas. No significa que sean santos ni que nada, pero tiene que ir acompañado de otras virtudes. Tiene que esa persona también, por eso ocupé el concepto de autoempatía, decir cuáles son también mis propios límites. Hay una frase que está dando vueltas en las redes sociales que es: recen por mí en vez de atacarme, que yo también quiero ser un santo. Qué bueno. Está buena, recen por mí en vez de atacarme porque yo también quiero ser un santo, porque todos los que escriben son santos. Es la envidia, perdón Sergio que me meta este tema, pero es la envidia un antagonista un poco de la empatía. Es la envidia un antagonista, un sepulturero de la empatía, ese que te ve a ti que estás ahí bien, todo, y en vez de colaborarte, lo que te pueda colaborar, como que te chaquetea, te tira abajo, o no te aporta, te tira una zancadilla. Los cabros tienen un dicho súper bueno para eso, el amigo que no es amigo. ¿Cómo es? Es amigo pero no... que se hace como tu amigo pero no tiene ahí unas canciones también. Que mira, hay un concepto en alemán que se basa en eso, que es sentir felicidad por ver caer a otro, que es como una envidia pero más heavy, ¿cachai? No solamente es que quiero tener lo que tú tienes, es que me siento contento viendo tu desgracia cuando tú estuviste sobre mí antes. Casi un sádico. Sí, y eso pasa. Ahora no diría que es el compuesto opuesto, porque hay un sentir. Es como pensar, ¿cuál es el opuesto del enamoramiento? La indiferencia. El odio también tiene un componente afectivo. Claro. Hay algo, hay un sentir. Por eso te decía antagonista más que... Es más antagonista, sí, pero están dentro del mismo espectro. Hay una emoción también. Ahora, un poco ustedes hablaban del tema este de que la gente en nuestro país particularmente o en general tratan de endosarle los problemas a otros. Ahora, eso es cierto, pero lo que a mí me pasa con todo este fenómeno es que estaba pensando varias cosas. Hay una cosa que no debería decir, pero creo que es necesaria decirla. Un tipo llamado Humberto Eco dijo que las redes sociales le dieron espacio a los pelotudos, dicho de otra forma, que solamente tenían la opción de hablar antes en el bar, a sus próximos, no a través de toda una comunidad. Mira, yo creo que un gran poder tiene una gran responsabilidad, como decía tío Ben en Spider-Man. Y creo que lo que se está demostrando en la posmodernidad es que Occidente no estaba en condiciones de poder estar a la altura de las democracias. Nosotros empezamos a fracasar como democracia, se está viendo en Francia, se está viendo en Estados Unidos, con claridad, con un paciente con deterioro cognitivo leve o demencia quizás, que está gobernando ese país, y otro que tampoco está muy bien, que puede ser el próximo presidente.
nosotros no estuvimos a la altura de la democracia. Y la democracia implica empatía. Implica también ser capaz de decir, mira, ¿qué es lo que queremos para el todo? ¿Cuál es el mejor dentro de nosotros para poder llevar esto? Y nosotros como sociedad, como tú bien planteas, Mauricio y Julio, en este momento nos dedicamos a criticar. Y, por ejemplo, si tú pones cualquier cosa dentro de las redes sociales, van a haber 3 personas más que van a decir de que tú no eres moralmente apropiado o que tú dijiste algo que estaba errado. Y finalmente terminamos en un juego de suma cero, donde nadie puede contribuir al sistema porque van a haber 10 más que tienen cero conocimiento que te van a descalificar a pesar de no entender nada de lo que dijiste, muchas veces. Entonces se nos habla un ejercicio de empatía, pero también en general de la política. Si seguimos así, las democracias van a desaparecer porque no nos merecemos estados democráticos, porque no somos capaces de negociar entre nosotros, entender nuestras responsabilidades básicas con nuestros próximos y con nuestro Estado, y también cuándo tenemos que opinar y cuándo tenemos que quedarnos callados. Y eso ya no lo estamos haciendo. Entonces, si la empatía se pierde, es como una colmena esto. Las hormigas han logrado durante millones de años de funcionar como colmenas porque tienen este sistema social, no muy democrático en todo caso, súper en castas. Pero si nosotros perdemos totalmente este tejido social de entender cuál es nuestro rol y de sentir la necesidad de ir más allá de nosotros mismos, se va a destruir la colmena. Ahora creo que en parte se debe a la sobredensificación. Somos demasiados, entonces nos importa muy poco el resto. Cuando son comunidades más chicas, yo me siento un poquito más obligado a hacer algo. Eso es lo que le llaman los gringos el bystander effect, el efecto del testigo. Si hay un testigo frente a un asalto, bueno, acá en Chile no sé qué tanto ya sería, yo me siento más obligado a tratar de defenderte que si hay 30 personas viendo el asalto. Se deslinda la responsabilidad. Entonces, en este momento, como que nadie quiere hacerse responsable de sí mismo, o mucha gente no quiere hacerse responsable de sí mismo, ni les importa las consecuencias de lo que ellos hacen sobre el resto. Y hay unos pocos que todavía tienen una moral más religiosa que sienten que tienen que salvar. Muchas veces a sus cercanos, muchas veces estos son sus descendencias, muchas veces son sus hijos o sus nietos. Y claro, así vamos derecho al desastre y por eso estamos viendo que políticamente Occidente está fracasando como sistema, completo. Mauricio. Bueno, es un tema interesante mirado desde otro punto de vista, claro. Estaba pensando en la empatía y concuerdo con Sergio. De repente como ciudadano, voy a hablar como ciudadano, no como psicólogo, porque soy ciudadano primero, y soy ciudadano porque vivo en una ciudad, y no soy del pueblo porque yo no vivo en un pueblo, vivo en una ciudad. Entonces se juegan con las palabras de repente, pero hay que usarlas bien. Soy ciudadano y como ciudadano tengo derecho a decir que de repente siento que la clase política transversalmente, está tan alejada de los problemas de nosotros, la gente, y eso es un problema de empatía. O sea, no es, buscar la cuña fácil, la promesa fácil, el discurso fácil, el facilismo, que se acerca mucho al populismo, pero se acerca mucho también a la hipocresía, a la falta de empatía, a la falta de entender cuáles son los problemas reales de nosotros. De repente cuando veo fallos en los tribunales, y ni siquiera estoy hablando de la política, estoy hablando de la justicia en este país, mira, nos estamos metiendo en las patas de no sé, del elefante ese. Hay unos juicios que son aberrantes, que tú dices, pero esto desde el sentido común, yo no necesito ser juez. Estaba hablando un poco sobre la gente que se siente juez. Yo no necesito ser juez, necesito ser ciudadano para darme cuenta que aquí hay cero empatía. Y hay unos juicios, entonces estamos hablando de eso. Converso con gente, va a hospitales, incluso caros, pero sobre todo los públicos. La poca empatía que tienen muchos colegas que trabajan en la medicina corporal, que son los médicos, los llamados doctores, médicos. La poca empatía. Están más preocupados de la receta, 15 minutos, debe ser la presión, lo que sea. Lo importante de la empatía, y aquí me abro la conversación, cuando una persona está enferma, que el médico, que alguien llegue y te atienda, te escuche. No, está dentro de los derechos del paciente casi ya. Se ha tenido que casi legislarse. Para que... O sea, es que en este país hay que legislar. Imagínate a lo que hemos llegado. Ya tenés que legislar sobre la empatía. Pero, mira, ya que tengo harto amigo médico, también lo veo del otro lado. Entiendo totalmente tu punto, Mauro. Y también nosotros, que también trabajamos en el área de salud. Estás tratando de ser empático con los médicos. Estoy tratando de ser empático con los médicos. Mira, esto es lo mismo que pasa con los profesores o profesoras, con los médicos, con toda la gente que está en una organización. ¿Ustedes han visto las series gringas de médicos? Tú sabes que tiene un staff de abogados al lado, porque cada cosa que pasa te pueden demandar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora todo se hace protocolarmente, porque por el lado también del médico, piensa, si yo no estoy bajo el manual y yo hago las cosas casi como un robot,
cualquier cosa que yo me salga, inclusive para ayudarte, 5 pacientes lo van a considerar correcto. Pero quizás el 6º paciente va a considerar que te saliste del protocolo y te ha llegado una demanda. Claro. Entonces, primer problema. Actualmente los sistemas están pensados nuevamente con ese poder de la democracia, que todos vamos a utilizarla bien, pero hay siempre personas dentro de estos pacientes, por ejemplo, que no van a agradecer esa entrega adicional de ese médico o médica, sino que van a decir, se salió del protocolo, entonces yo tengo derecho a denunciar eso. Claro. Es lo mismo que las profesoras y profesores muchas veces quieren hacer clases extraordinarias, pero anda que un apoderado o un niño se queje y se acabó. Entonces normalmente el que es especial dentro de esos grupos es el que es eliminado, el que quiere dar la milla extra es el que es eliminado, no el que se basa en el protocolo aburrido. Y eso pasa, insisto, en todas las instituciones, en todas las profesiones y oficios. Entonces, al final, mira, yo te doy mi perspectiva personal. Yo en este momento no creo en las democracias. Creo que se fueron al carajo porque no tenemos la capacidad, la responsabilidad personal de estar a la altura de eso. No estamos. Y segundo, creo que, al menos a mí, me parece que lo mejor que puede hacer una persona a este punto es irse alejando de la sociedad. Porque las personas, si no son capaces de entender su responsabilidad y querer contribuir a algo más grande, ya no es mi responsabilidad tratar de ser un mártir de esta cuestión. No soy Jesucristo, no soy Buda, no soy Siddhartha, para tratar de quemarme, para tratar de que esta cuestión ande mejor. Pero veo que en este minuto, dadas las condiciones, no somos mejores que los ratones del universo 25. Por eso lo he dicho tantas veces, ese experimento. No hemos sido capaces, como sociedad, de entender, sabéis que este chato trata de hacer algo un poquito mejor. Premiémoslo. Entonces, claro, en parte es malo por los que, por ejemplo, entregan salud. Pero también, ¿cómo es el público? ¿Cómo es el paciente? ¿Cómo es el público en las redes sociales? Cuando la gente critica tanto el poder, Maquiavelo les diría, ¿y si ustedes se retratan como pueblo y cómo te ve el príncipe a ti? El pueblo se ve horrible. Y desde la época de Maquiavelo se veía horrible. Él retrató al pueblo, como lo veía el poderoso. Y no una imagen mejor de la que nosotros vemos del poderoso como pueblo. Entonces, como sociedad, nosotros no somos algo bonito. Entonces, el que nos está tratando de defender... Hay una serie que me gusta mucho eso. Que hay un tipo que se llama Homelander, y una serie como de unos superhéroes. Muestra cómo los superhéroes serían si realmente fueran como la mayoría de las personas son, como los políticos, por ejemplo. Y se muestra toda la baja humanidad, pero también la baja humanidad del público, que está solamente la gente constantemente preocupada de si esto tiene más like o menos. En Prime lo puedes ver. Sí. Un poco lo que nosotros también hablamos hace fuera de cámara. ¿Cómo le llevamos el agrado a la gente? Pero eso no implica necesariamente que sea lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces se dio una diada. El que tiene poder, que es el público, dice y hace mal uso de su poder, y el que debe detentar el poder y ayudar, tampoco ya le importa porque se da cuenta que hagan lo que hagan, algunos la van a embarrar y se va a quejar contigo. Mira, entonces eso me pasa. Quiero afinar bien lo que quise decir. No son ni todos los médicos, ni todos los psicólogos, ni todos los jueces, pero sí hay bastantes. Mucho. Y lo segundo que quiero decir es engancharme cuando partiste hablando de lo neurológico. Del circuito de la empatía. Del circuito de la empatía, que es un sistema. Fíjate, Julio César, gente que nos está viendo. ¿Sabes por qué este país funciona como funciona? Porque no se respetan los sistemas. No. El sistema público, el sistema de transporte público. ¿Sabes tú cuánta gente evade justamente el sistema público? 40%. O sea, se suben 10 personas a una micro y 4 no pagaron, o 5, 4 40 y tantos. Puede funcionar un sistema donde la mitad de la gente paga y la mitad de la gente no paga. Podría funcionar una panadería donde la mitad de la gente va y se roba la mitad del pan que hay y la otra mitad paga el pan. Podría funcionar la salud cuando existen médicos y existen una corrupción de médicos a otros con licencias médicas, estafando a un sistema público médico que lo que tiene que pagar ISAPRE o FONASA, que atenta contra la salud. ¿Puede funcionar un país donde se atenta contra los sistemas? Es imposible. Entonces, yo sí, a diferencia de Sergio, sí creo en la democracia, sí creo, o sea, creo, y estoy aquí y hablo y hablamos estas cosas porque tenemos que defenderla. Y la tenemos que defender justamente cuando atacamos y decimos lo que estamos diciendo. Así los sistemas no funcionan porque finalmente terminan corrompiéndose o cayéndose y tenemos que estar atentos. ¿Y qué es la solución para esto?
programas, más cultura, más reflexión, que la gente piense, que use su cabeza, no para peinarse solamente, que se cultive un poco más de cultura la gente. Mauricio. Y en eso somos responsables todos. Mauricio, Sergio, tenemos que dar fin a este programa de hoy. Mira, por donde partió con la empatía y donde terminó. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Psicolocos.